Buenas noches a todas, todos, todes. Ante la pandemia del coronavirus esta mañana, Estados Unidos reaccionó con el cierre parcial de la frontera entre México y Estados Unidos. Nos enlazaremos con nuestro corresponsal en Washington, Jesús Esquivel. Vamos a hablar de todos estos temas. Nos va a dar un panorama de cómo se vive esta situación de cierre parcial de fronteras. Hablaremos con el subsecretario para América Latina de la Cancillería, Maximiliano Reyes, sobre los esfuerzos del gobierno mexicano para repatriar a nuestros connacionales. Y el gobierno de la Ciudad de México tomó medidas anticipadas ante la pandemia del coronavirus en nuestro país. Le daremos todos los detalles de qué va esto. Saqueos en supermercados en Veracruz y en el Estado de México. Vamos a viajar hasta el sur del continente, a Buenos Aires, para tener un panorama de cómo está la situación en ese país con la pandemia. Estará aquí de forma virtual Tatiana Cloutier para hablar del juicio político a Rosario Robles en la Cámara de Diputados. Este viernes el gobierno de Estados Unidos anunció restricciones de viajes no esenciales entre México y Estados Unidos, pero ambos países acordaron que el día de hoy no afectar el comercio. Vamos a ver lo que dijo Mike Pompeo. También quiero anunciar hoy que Estados Unidos y México han acordado restringir el tráfico no esencial a través de nuestra frontera compartida. Los dos países conocemos la importancia de trabajar juntos para limitar la expansión del virus y asegurar que el comercio que soporta nuestra economía siga fluyendo. Vamos con nuestro corresponsal estrella en Washington, Jesús Esquivel. ¿Me escuchas, Jesús? Sí, buenas noches. Adelante, por favor, Jesús, te escucho. Pues mira, lo que hizo el presidente Donald Trump fue un poco adelantarse al anuncio de este acuerdo que lograron con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para cerrar de manera parcial la frontera común. Se va a prohibir a partir del primer minuto de este 21 de marzo y por un plazo de 30 días que puede ser renovable sujeto a la revisión sobre el estado de la pandemia el de COVID-19, a todos los extranjeros que quieran ingresar al territorio mexicano con visa de turista. Y ya está publicado en el diario oficial de los Estados Unidos este compromiso, bajo el cual, hay que decirlo, el comercio no se toca, ni tampoco el ingreso de mexicanos que tienen permiso para trabajar en Estados Unidos, ni de trabajadores temporales agrícolas que son necesarios en este momento para no detener la productividad en la Unión Americana. Es de destacar un aspecto importante en este acuerdo. Se había amenazado, que Trump invocaría a la alerta constitucional 42 USC 265, con la cual decidiría enviar a México a los solicitantes de asilo en los Estados Unidos que no fueran ciudadanos mexicanos. Esto ya no va a ocurrir. La medida con esta acta constitucional sí fue especulada, pero no por la Casa Blanca, sino por el Centro para el Control de Enfermedades, establece que los agentes migratorios de Estados Unidos, al detener a inmigrantes indocumentados que no sean ciudadanos mexicanos, lo retengan por un tiempo corto en centros migratorios en la Unión Americana para deportarlos a cada uno a sus países de origen. Solo los mexicanos serán regresados de inmediato a nuestro país. También los estudiantes mexicanos que van a clases en Estados Unidos, aunque ahorita están suspendidos, pueden ingresar a la Unión Americana por automóvil o caminando en la zona limítrofe del norte de nuestro país. Este acuerdo ya fue, repito, publicado en el Diario Oficial de los Estados Unidos y ya entrará en vigor en unas horas al iniciarse el 21 de marzo. Jesús Esquivel, muchísimas gracias por la información. Seguimos en contacto. Solo una pequeña cosa que me permites agregar. Por favor. En lo que hay un poco de confusión. Sí. En la Casa Blanca, Trump dijo que por parte del acuerdo, el gobierno mexicano aceptaba prohibir la llegada de vuelos turísticos y comerciales a México procedentes de Europa.
y de otros países como China e Irán afectados gravemente por el COVID-19. Lo rechazó el canciller mexicano Marcelo Ebrard, quien estuvo encargado de estas negociaciones. Sin embargo, el secretario de Estado se le preguntó de manera específica sobre este punto, sobre el fronteo. En varias ocasiones lo conversó con Ebrard. Y Jesús, Jesús, te voy a tener que interrumpir esta llamada porque no se está escuchando bien, pero si te parece intentamos enlazarnos en unos minutos más, ¿de acuerdo? Gracias. Los esfuerzos del gobierno mexicano por repatriar a nuestros connacionales han dado ya algunos frutos y me gustaría enlazarme con el subsecretario para América Latina de la Cancillería, Maximiliano Reyes, para que nos cuente qué es lo que han estado haciendo para traerlos de vuelta. Y también de paso hablar de la reelección de Almagro ahí en la OEA, porque es un tema en el que México y él mismo han estado involucrados durante las últimas semanas. No sé si podamos contactarlo pronto. Max, ¿me escuchas? Hola, Hernán, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, subsecretario. Cuéntanos un poco, por favor, cómo han sido estos esfuerzos. Sabemos que lograron traer ya algunos mexicanos de Perú. ¿Cómo está la situación? Pues mira, no solo de Perú, de Guatemala, de Honduras, de Colombia, de Argentina, de Bolivia, de Venezuela, de Panamá, de Perú. Híjole, creo que se me está escapando por ahí algún país, pero prácticamente esos son todos. Más de 1,400 connacionales que ya están acá, que retornaron o que están en estos momentos volando hacia la Ciudad de México. Hemos dado a conocer los números país por país y pues ha sido un esfuerzo de las últimas 36 horas. A partir de que las autoridades de varios países empezaron a anunciar el cierre de fronteras y de sus espacios aéreos para tratar de aislar lo más posible a su población de los efectos de contagio del coronavirus. Entonces lo primero que hacemos pues es hablar con las autoridades para que nos permitan enviar algunas aeronaves por nuestros connacionales, e incluso en algunos países que se ha decretado el toque de queda, pedirles que, por ejemplo, en el caso de Honduras, que puedan abordar autobuses para llegar a México. Enseguida, pues pedir el apoyo de las aerolíneas mexicanas, especialmente Aeroméxico, Interjet, del Instituto Nacional de Migración, que nos ha ayudado también fletando 3 aeronaves que vienen en camino de Perú, y posteriormente pues organizar allá en las ciudades donde se encuentran los mexicanos que quieren retornar, organizar su retorno. No, pues es una alegría que los mexicanos estén consiguiendo regresar. Subsecretario, la reelección de Almagro se da en esta ocasión con 10 votos en contra. Eso no había pasado antes en las reelecciones de secretarios generales de la Organización de Estados Americanos. México promovió a María Fernanda Espinosa, una candidatura ecuatoriana. Ahí vi un tuit de Jorge Castañeda que le llama esto una tremenda derrota de la 4T. No sé si ese tuit te va a dejar o no dormir. A mí me parece que lo podemos dejar pasar, pero quería conocer tu opinión. No, bueno, pues el tuit no me merece absolutamente ningún comentario, es una absurdez y evidentemente me va a dejar dormir muy bien todo lo que hemos hecho. Como lo dijimos, María Fernanda es una extraordinaria mujer, una extraordinaria multilateralista, que es lo que necesita la OEA en estos momentos. Es la primera vez en la historia de la OEA que haya una reelección que no se da por unanimidad o por aclamación. Y bueno, pues ya ni hablar de un proceso que fue primero rompiendo
todos los esquemas y las recomendaciones sanitarias por el tema del coronavirus, ¿no? Gravísimo. Poniendo en riesgo a quienes asistieron. Segundo, es la primera vez que se da una elección de la OEA sin la presencia de un solo canciller de los Estados miembros. Entonces eso te puede dar una idea del nivel, ¿no?, de legitimidad o de representatividad que tenía esta asamblea. En nuestro caso estuvo nuestra embajadora titular, Luz Helena Baños. Escuchamos el discurso de la embajadora y la verdad es que muy firme en su posición. No, bueno, una pieza histórica, una pieza... Creo que no oíamos posiciones de México tan contundentes en el escenario internacional, probablemente como la de la embajadora Baños. Las posiciones de nuestro gobierno desde el 1 de diciembre del 2018 y especialmente ahí en la OEA, tú puedes checar todas las exposiciones de la embajadora Luz Helena Baños, han sido firmes, contundentes y admirables, porque pues además la embajadora representa uno de los ideales más firmes de este gobierno, que es el apoyo a las mujeres. Y Almagro representa todo lo contrario, ¿no? Claro. Subsecretario, si te parece, vamos a programar una plática sobre este tema alguno de estos días para podernos explayar con más amplitud. Sí, con todo gusto. Muchas gracias por el tiempo, por el interés, y pues estamos a las órdenes, y reiterar que seguimos trabajando para el retorno feliz de nuestros compatriotas en donde se encuentran. No, al contrario, gracias por tomarnos la llamada, subsecretario. Buenas noches. Gracias, buenas noches, amigo. Pues es importante y hay que insistir en que hay que lavarse bien las manos. Lavarse bien las manos implica lavárselas así, durante un buen tiempo. Ahora, vamos a ver este pequeño video que es bastante instructivo, que ha circulado en las redes sociales. Sigan estos consejos, por favor. Y después de esto vamos a un anuncio. Ahí deberíamos tener un audio, pero es bastante claro cuando ella se coloca pintura roja en las manos y nos muestra la manera correcta de lavarse las manos. Nos tenemos que lavar las manos. Ahora, ¿qué tan seguro está hecho este lavado de manos? Quiero que vean las deficiencias que podemos tener y dónde deberíamos reforzarlo. Los guantes van a imitar mi piel. Esta gota que voy a esparcir sobre la mano está imitando el jabón. Ahora, vamos a seguir las instrucciones que nos han dado. Palma con palma. Dorso con palma entrelazando los dedos. Y mano contraria. Los espacios que no vean con pintura significa que no han sido ni siquiera tocados por el jabón. Nos han enseñado que hagamos esto y esto. Pasos de nuestro lavado de manos. Sin embargo, miren todavía los espacios que tenemos. Vamos a hacer esto, tratando de cubrir toda la parte de las uñas y los dedos en sus puntas, y nos queda faltando todo el pliegue de los dedos gordos. Hacemos esto en ambas manos, pero vemos cómo se nos van quedando estos triángulos sin tocar el jabón. Parte de la mano que usualmente nos llevamos a la cara, nos frotamos la nariz, nos movemos el cabello y pensamos que tenemos unas manos correctamente lavadas. Miren cómo estamos. Por eso necesitamos terminar el lavado hasta la muñeca, garantizando que toda nuestra mano realmente ha sido puesta en contacto con el jabón y nos permita garantizar un adecuado lavado de manos. Soy Mariano Osorio. Sigue disfrutando de La Octava. Consumía chochos, perico y monas. A mis 12 años empecé con los chochos, con las tachas. La piedra solamente me dañó. Por el consumo me descalcifiqué todos los huesos. La estoy matando yo mismo, porque yo era el que le daba el PVC, yo se lo compraba. Un chavo me quiso matar. Cuando él me tiró un bagazo, yo le tiré uno también. Así fue que yo maté al chavo. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Hola, soy Paola González y me puedes escuchar en Universal. Estás viendo La Octava.
Quédate con nosotros. He tenido como un miedo muy profundo a la soledad. El cristal es la droga que más he amado y más he odiado. Estoy luchando para ya no volver a consumir cristal. Me ha ocasionado el consumo de sustancias. Fue perder la noción de las cosas que sucedían a mi alrededor. Fue una recaída en las adicciones muy fuerte y pues casi muero. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. ¿Cansada de pelearse a diario con su bra convencional? La copa es más pequeña que el tamaño de su busto. Los tirantes son incómodos, se encajan en el hombro, dejan marcas y duele. Presentamos el primer brasier, creado y confeccionado por mujeres, con fibra, sin costuras, ni broches, ni varillas. Es muy novedosa la forma de push-up. Te lo abrochas de frente en 3 niveles. Tú decides si quieres levantártelo bastante o dejártelo cómodamente, pues si quieres hacer ejercicio o simplemente porque no quieres tenerlo tan apretado. Por ejemplo, para ir al gym con ese peso sí te da unos dolores de espalda y esto te ayuda a que tengas un buen soporte. Posee una banda de ajuste de 2 pulgadas para dar control al abdomen alto y una base que es realmente fuerte. Así elimina la posibilidad de que se enrolle y esta parte lateral. El gobierno de la Ciudad de México tomó medidas anticipadas, de alguna manera, ya ante la pandemia del coronavirus en nuestro país. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno capitalino, dio un mensaje muy contundente hace unos días. Las ventanillas de pago de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México permanecerán cerradas ya a partir del próximo 23 de marzo y hasta el 19 de abril. Y también ya están publicadas las medidas sanitarias en el Diario Oficial de la Federación. Y me voy a enlazar ahora con la doctora Oliva López Arellano, directora de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, secretaria de Salud de la Ciudad de México, para que nos pueda contar un poco de las medidas tomadas. Secretaria, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Buenas noches, Hernán. Un saludo a ti y a tu auditorio. Gracias, Oliva. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Cuéntenos un poco, por favor, a grandes rasgos, las medidas más importantes adoptadas por el gobierno de la ciudad. El gobierno de la ciudad ha estado avanzando en un conjunto de medidas que tienen como propósito reducir la velocidad de propagación del virus y, por lo tanto, son medidas orientadas a reducir la velocidad de flujos de la población. Están, por ejemplo, la suspensión de actividades no esenciales, la reprogramación de eventos masivos, el aliento al trabajo desde casa. La doctora Claudia Sheinbaum el día de ayer presentó un decreto de fomento al trabajo desde casa para los trabajadores del gobierno de la ciudad. Muy importante la actividad reducida, el cuidado a los adultos mayores y, por supuesto, lo que hemos venido diciendo desde el inicio, las medidas de higiene, lavado de manos, sanitización, uso de gel alcohol,
el estornudo de etiqueta y también el saludo a distancia y quedarse en casa si se está enfermo. Claro, secretaria, he escuchado una polémica reciente. La gente, por ejemplo, tiene dudas de si pueden o no salir a correr. Y incluso vi que hay países europeos que lo han prohibido terminantemente y otros que incluso lo están estimulando. Y tengo información distinta y supe que esta mañana los viveros amanecieron cerrados. ¿Qué hay con respecto a esto? ¿Se recomienda o no se recomienda hacer este tipo de actividades deportivas al aire libre? Sí, las actividades, lo que se tiene que garantizar es que se realizan en espacios sanitizados o en espacios donde no hay aglomeraciones. Por ejemplo, no se recomienda, ya estaríamos reduciendo la afluencia, se recomienda reducir el flujo a los gimnasios, a estos espacios cerrados donde llega mucha gente, donde las personas tocan con las manos muchos aparatos. Entonces, en estos sitios la recomendación es sanitización, reducción de flujos y bueno, ya el distinto balance de cada comercio, de cada ofertante de servicios, pues ya pensará si lo cierra o solo reduce los flujos o modifica horarios. Pero aquí la idea, por ejemplo, salir a correr, si se mantiene esta distancia que se ha manejado como la sana distancia personal, social, no tendría problema. Claro, pero hay muchas noticias falsas circulando por ahí y incluso hay quien dice, por ahí circulan versiones que te llegan por WhatsApp y por todas estas fuentes que luego la gente cree que son verídicas. Te llega, por ejemplo, en el chat de las tías o de los tíos, que las partículas del coronavirus permanecen en el aire durante 4 horas. En realidad yo lo que entiendo es que los lugares cerrados pueden ser más peligrosos que los lugares abiertos, porque en los lugares cerrados el virus se conserva mucho mejor que afuera, donde hay sol, al aire libre, donde hay viento, etcétera. Y hay que recordar el mecanismo de transmisión, o sea, se transmite a través de gotitas de saliva contaminadas, donde se transporta el virus. Esa es la principal, las gotas de saliva. Es la principal, entonces por eso el estornudo de etiqueta, por eso el saludo a distancia y por eso el lavado de manos, porque el vehículo más contaminante y más transportador de virus, podríamos decir, son estas gotitas que contaminan nuestras manos y que luego las vamos poniendo en una mesa, en un celular, en un dispositivo de computadora y se va contaminando. Claro, pero secretaria, si hacemos una buena sanitización, nos lavamos las manos, mantenemos la sana distancia, podemos mantener algunas de estas actividades. Ahora, ¿qué se recomienda? Que no nos movamos mucho. O sea, si nosotros podemos, por ejemplo, mantener una actividad como esta, de alguna actividad física, en un espacio abierto, cerca de nuestro domicilio, porque además nos permite también tener una cierta salud mental. Esto es importante porque vamos a tener que replegarnos para reducir la velocidad del contagio, entonces también es importante tener unas actividades que nos reconforten, que nos hagan sentirnos bien, y por eso este tipo de actividades, bicicleta, por ejemplo, pues se puede andar en bicicleta. Claro. Sin problema. Sí. Claro. Secretaria, ustedes están, brevemente, porque me toca ir a un corte, pero nada más si me pudiera usted informar, ustedes están anticipando a las medidas del gobierno federal, están yendo un poco más allá de la pauta que está dando el gobierno federal. Sí, nosotros estamos en el escenario 1 todavía de predominio de casos importados o de casos asociados a importación. Claro. Esto es importante decirlo, pero por la dimensión metropolitana de la ciudad, la movilidad de la población, el hecho de que seamos 9 millones de habitantes más 5 millones que permanentemente van y vienen de otras entidades, sobre todo del Estado de México, que vienen a trabajar o usan los servicios de la ciudad, pues significa un flujo de personas en constante movimiento, que es lo que produce pues los contagios. Entonces, por esa dimensión metropolitana, anticipamos algunas medidas.
Hay directrices generales, y yo creo que esto es muy importante que se diga, las directrices del Gobierno de México, de la Secretaría de Salud, del Gobierno de México son directrices generales, pero por supuesto hay una adaptación local. No es lo mismo entidades con frontera, que zonas megalopolitanas como nosotros, o entidades con población rural dispersa. Claro. Entonces cada uno tiene que hacer una lectura de las directrices generales, a acotarlas y hacer esa adaptación local. Claro. Y regional en nuestro caso. Claro, secretaria, para nosotros es muy importante que se conozca la postura de las autoridades sanitarias, la postura oficial. Hay mucha desinformación, hay noticias falsas. Yo le agradecería mucho que pudiéramos mantener comunicación en las próximas semanas, que van a ser críticas, y desde luego este espacio está abierto para que ustedes puedan comunicar la información que consideren pertinente. Le agradezco mucho. Le agradezco mucho tomarnos la llamada, secretaria. Buenas noches. Con gusto, buenas noches. Gracias. Pues son tiempos de donde uno va a pasar horas, días en sus casas, y hay que encontrar maneras de matar el ocio y no perder el sentido del humor. Entonces yo los dejo, antes de irme a este corte, con este pequeño videíto que encontré en las redes sociales. No sé quién lo hizo, pero ahí tienen ustedes algunas ideas de posibles actividades en las cuales se pueden matar un poquito el tiempo, siendo creativos, dejando volar su imaginación. Y vamos a un corte. Ya volvemos. Hola, soy Mariana Santiago, locutora de Alfa 91.3 y estás viendo La Octava. Conoce la realidad de México a través de laoctava.com. Desde cualquier dispositivo. Periodismo de verdad. Información, credibilidad, análisis, libertad. Fuga, me desaparezco. Reprodúcelo cuantas veces quieras. De buen nivel. Laoctava.com. Siempre cerca de ti. Acompáñenos en el Maña News de La Octava, de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana, con toda la información que necesitas saber para arrancar tu día. Un espacio ágil, un espacio ameno, un espacio dinámico, donde se analiza la información más importante para que tú estés bien informado. Así es precisamente el Maña News, sin dogmas ni fobias. Aquí en La Octava, en el 8.1 de su televisión abierta y el canal de YouTube La Octava. La Octava, siempre cerca de ti. Para sintonizar La Octava, la nueva alternativa en televisión. ¿Qué hay que hacer? Es muy fácil. Solamente prende tu televisión, toma tu control y vas a buscar menú de ajustes. Vas a seleccionar la búsqueda automática de canales. Puede aparecer también como sintonización automática o autoscan. Actívalo y listo. Con estos sencillos pasos vas a poder disfrutar toda la programación de La Octava en el 8.1 de tu televisión abierta. En la legislatura de la paridad de género, te invitamos a dar un clic por la igualdad entre mujeres y hombres. Sí, puedes hacerlo desde cualquier lugar. Visita igualdad.diputados.gov.mx durante marzo y abril. Responde la encuesta. Y sé parte del Parlamento abierto en favor de las mujeres. Tu participación es muy importante para ampliar los derechos de las mexicanas. Erradicar la violencia de género y reducir la brecha salarial. Cámara de Diputados. Legislatura de la paridad de género. ¿Te lavaste las manos? Pero si están limpias. Aunque parezcan limpias, hay que lavarlas. Con ello evitas enfermedades respiratorias, virus y bacterias. 5 de 5. Mojar, enjabonar. Frotar, frotar, frotar. Enjuagar y secar. Mojar, enjabonar. Frotar, frotar, frotar. Enjuagar y secar. Lávate las manos frecuentemente. Gobierno de México. Tengo al senador Damián Cepeda, me da mucho gusto. Yo sí creo que sería ilógico e irresponsable
hacer menos el tema de México Libre, porque no quieren a Felipe. O sea, tiene un rechazo muy fuerte, pues, ¿no? Nosotros estamos a favor de la vida. Claro que no al aborto en ninguna circunstancia. No, hay excepciones aceptadas hace mucho tiempo, de violaciones y demás. Hoy en México puedes traer hasta 5 gramos. ¿Cuál es el problema real hoy? Que no está regulado cómo lo adquieres. Claro. Oye, ¿eso es sensato? Yo mismo que estoy en contra te diría, eso regúlalo. Ricardo Rafael, lunes a viernes a las 16 horas. Soy el doctor Eric Mendoza Carrillo de Centro Médico por Salud y estás viendo La Octava. Como le comenté al inicio del programa, este jueves se llevó a cabo el juicio político en contra de Rosario Robles, en una sesión en la que no estuvieron presentes ni el PAN, ni el PRI, ni el PRD, por el tema del coronavirus, dijeron ellos, pero la bancada mayoritaria de Morena consideró que hay los elementos suficientes para inhabilitar por 20 años como servidora pública a Rosario Robles. Tengo a Tatiana Cloutier en la línea, quien jugó un papel clave en este proceso, y me gustaría escucharla para que me cuente un poco cuáles fueron los elementos de responsabilidad que encontraron en la Cámara de Diputados. Tatiana, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues primero valdría la pena aclarar algo más. Estaba también el PT, estaba el PES, estaba el Verde, sí, o parte del Verde, estaban algunos miembros de Movimiento Ciudadano. Entonces es importante recalcar eso, y había una panista y una priista. Ok, ¿sí? Es verdad. Okay. Gracias. Así es, ¿no? Sí. Y ahora sí, ¿cuáles fueron los elementos con los que iniciamos todo esto? Mucho se deriva de la estafa maestra, mucho se deriva del trabajo que hizo la Auditoría Superior de la Federación, y yo estoy en la Comisión de Auditoría. Entonces ahí viene el desfalco que se da y el modus operandi que se encuentra a partir de los trabajos de la auditoría, en donde participan 13 universidades a través de contrataciones simuladas que subcontratan a su vez, y estas subcontrataciones que hacen las universidades, 5 de ellas, vale la pena decir, del Estado de México, del estado donde gobernó Enrique Peña Nieto y de donde es originario. Otras son la de Hidalgo, Zacatecas, de 2 instituciones de Chiapas, y llama la atención que el mecanismo que se utilizó para desviar este recurso fueron contrataciones o subcontrataciones en donde encontraron compras de juegos de serpientes y escaleras, bolsitas de celofán. Qué vergüenza. No, es una vez, ¿no? Tortilleros, botas de hule. Entonces es muy interesante ver también en otro punto investigaciones que se hicieron en donde todas entregaron el mismo, era como un plagio entre una y otra, o información sacada al 100% de Internet. Entonces, muy interesante ver cómo estas instituciones educativas se prestaron, y la secretaria de SEDATU y de Desarrollo Social supo, porque fue informada de los problemas que se presentaban por parte de auditoría, y no hizo nada para corregirlos, sino todo lo contrario, fueron perfeccionando el modelo y lo fueron creciendo hasta llegar a desfalcar, si esa fuese la palabra, más de 5,000 millones de pesos, lo que implicaría, como poner un parámetro, el 20% del presupuesto que se le dio a la UNAM en el año 2013. Qué horror. Nomás dimensionemos esta cantidad. Entonces, parte que creo que es importante mencionar, que es la primera vez después de 93 años que la Cámara de Diputados toma sus atribuciones propias por las cuales está facultada para elegirse en jurado y poder tomar una decisión de esta naturaleza, en donde el grupo de quienes votaron, más de 270 diputados, todos votamos en que sí había elementos suficientes para ello, y pasa al Senado para que el Senado tenga que decidirlo, y creo que es por 2/3 partes. Claro. Diputada Tatiana Cloutier, hay mucha gente que quisiera ver caer a muchas otras figuras ligadas con el gobierno peñista. Y no pareciera que Rosario Robles fuera
precisamente el caso más controvertido. Yo sé que se necesitan pruebas para acusar a alguien, etcétera, pero ¿qué le diría usted a la gente que cree que Rosario Robles es algo así como el chivo expiatorio? Importantísima esta pregunta, Hernán, por lo siguiente, déjeme le digo. Es fundamental que podamos entender el contexto de las cosas, ¿sí? Primero, el juicio político no se le puede hacer a cualquiera. Y si no tienes elementos suficientes para soportar esto, y no puedes iniciar este proceso. Hay hay procesos penales, de hecho, derivado de la estafa maestra o derivado del juicio propio de esto que investigó la Auditoría Superior, hay más de 21 demandas penales ahorita, no solo para ella, sino para diferentes funcionarios. ¿Cómo quiénes, estamos hablando, diputada? ¿mande? ¿Cómo quiénes? Aquí sí me digo, son las, no tengo mi acordeón aquí por los nombres, pero sí te puedo decir por instituciones. Hay instituciones y aquí lo que tú empiezas, la indagatoria propiamente es a quien resulte responsable con una cabeza dirigida dependiendo de quién firmó, quién recibió o quién es el responsable. Vamos a pensar ahorita en el caso de las universidades. En el caso de las universidades, sí, se verá si fue rector, si fue el tesorero o quiénes participaron o si fue alguna facultad, ¿no? Dependiendo con quién se hayan firmado estos contratos, ¿no? Sí. Entonces, para mí, este proceso es como la punta del iceberg de lo que vendrá para poder empezar a jalar más hilos y que puedan salir adelante más temas. Importante y fundamental que no es el único caso y el de nosotros fue un juicio político. Es distinto. Vendrán, y así lo tiene la Auditoría Superior ahorita, las 21 demandas penales, que a esto le tocará a la Fiscalía dar el seguimiento y poder jalar los hilos para lo que viene. A lo mejor aquí vamos a venir encontrando que evidentemente no se actuó solo o sola, claro, y que vas volteando para los lados o puedes ir volteando inclusive para arriba. Ojalá, diputada, porque creo que la ciudadanía exige mucho más de lo que... Pero qué bueno que... Y volvemos a lo mismo. Hay diferentes campos. Este es un juicio político, hay procesos penales y hay también trabajo de la función pública, en donde la función pública inhabilita a otros funcionarios. Y todo depende qué camino sigan los propios procesos para ver por dónde se puede acuñar y se puede meter el proceso para que legalmente puedan seguir sus cursos, dependiendo las pruebas que se tienen y los sostenes que se tienen para poder soportar las acusaciones. Ok, gracias, muchísimas gracias, diputada. Le agradezco la conversación. Buenas noches. Muy buenas noches. Hasta luego. Vamos a un pequeño corte y volvemos con mucha más información. Mándenos sus historias. Mándenos historias a La Octava. Mándenos sus videos sobre el coronavirus. Nos pueden taguear y nosotros los pasamos aquí. Mándenos información. Mándenos sus historias. Si a usted... Por ejemplo, si usted cree que tiene el virus y usted está en cuarentena y quiere compartirnos alguna de sus propias historias, mándenosla, aquí la vamos a pasar. Y si nos quiere mandar un video con humor, también mándenoslo, porque hay que conservar el sentido del humor en estas épocas, aún en las épocas difíciles. A veces el humor es lo único que nos puede salvar. Vamos a un corte. Soy Adolfo Fernández Cepeda, la voz universal. Estás viendo La Octava. Todas las mañanas de lunes a viernes en el 8.1 a través de su tele abierta y también en YouTube, en La Octava Plus, porque todos somos... Teleadictos Anónimos. Los esperamos, pégale. Teleadictos Anónimos, lunes a domingo, 11 horas, por La Octava. Estamos contigo. Ricardo Rafael en La Octava. La pregunta
es a quién van a procesar, porque usted conoce muy bien cómo funciona nuestro sistema de justicia. El análisis político a ras de suelo. Ni Vicente Fox ni Felipe Calderón tocan ni con el pétalo de una declaración a los gobernadores peristas. Aquí nos vemos, aquí nos escuchamos. Ricardo Rafael. Lunes a viernes a las 16 horas. La Octava. Conoce la realidad de México a través de laoctava.com. Desde cualquier dispositivo. Periodismo de verdad. Información, credibilidad, análisis, libertad. La fuga, me desaparezco. Reprodúcelo cuantas veces quieras. De buen nivel. Laoctava.com. Siempre cerca de ti. Acompáñenos en el Maña News de La Octava, de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana, con toda la información que necesitas saber para arrancar tu día. Un espacio ágil, un espacio ameno, un espacio dinámico, donde se analiza la información más importante para que tú estés bien informado. Así es precisamente el Maña News, sin dogmas ni fobias. Aquí en La Octava, en el 8.1 de su televisión abierta y el canal de YouTube La Octava. La Octava. Siempre cerca de ti. Todos en La Octava. Sin estereotipos. Construyendo para ti. Estamos contigo. La Octava 8.1. Muchas gracias. Doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, que nos acompañe. Estamos pues prácticamente transitando hacia la etapa 2. No es binario de decir, aquí estamos en la 1, aquí ya estamos en la 2. Hay algunos elementos que empiezan a avanzar hacia la 2. Está Mónica Esparza con nosotros. 7 años estuviste en prisión. Sí, 7 años estuve... Sin sentencia. Sin sentencia. Era un día como cualquiera, el día que me detuvieron. Venía yo del domicilio con mi madre. Y me hacen el alto, me dicen que era una revisión de rutina. Mario Delgado, muchísimas gracias, Mario, por estar aquí. Gracias por la invitación, Ricardo. Creo que en estos primeros semanas no vas a tener un problema en finanzas públicas porque estás fuerte en materia de finanzas públicas. Donde vas a tener los impactos es por la economía real. Y ahí habría que pensar en paquetes para proteger principalmente el empleo. El análisis político a ras de suelo. Ricardo Rafael. Lunes a viernes a las 16 horas. La Octava. Soy Alen Morelos del programa La Verdad en los Toros de Radio Centro y estamos en La Octava. Durante las últimas 24 horas se han registrado saqueos en algunas tiendas de autoservicio. Uno de estos hechos se registró en Tecámac, Estado de México, cuando una camioneta se impactó contra la cortina de un establecimiento comercial. Ahí lo pueden ver ustedes. Terrible. Varios sujetos se aprovecharon en ese momento para ingresar al local, saquear todo tipo de víveres y productos. Y otro incidente más, parecido, muy parecido, se registró en el estado de Veracruz, en donde varios sujetos ingresaron en un establecimiento y robaron diversos artículos de telefonía celular. Estos actos lamentables no solamente afectan a los comercios establecidos, nos afectan a todos los ciudadanos, porque pueden afectar el abastecimiento de alimentos en todo el país. Las autoridades seguramente los van a investigar. Vamos a irnos ahora a Buenos Aires, porque como ustedes saben, en La Octava es una televisión cercana a la gente y nos interesa que los ciudadanos se conviertan en periodistas. Por eso les pedimos que nos hagan llegar sus historias, que nos manden sus videos, que nos arroben en La Octava, @laoctava+, con el hashtag humor del coronavirus o con cualquier otro hashtag si no fuera un segmento de humor. Y ahora le voy a abrir el micrófono a una amiga mía que está en Buenos Aires, Paloma Garay Santaló, que es una mexicana, una argenmex, porque nació en México, pero ha vivido ya casi toda su vida en Argentina, y está hoy, digamos que padeciendo la situación en Argentina. Paloma, ¿me escuchas? Hola Hernán, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Paloma? Cuéntanos, por favor, cómo vives la ciudad de Buenos Aires en estos momentos.
Bueno, acá estamos bastante sorprendidos con todas estas noticias que la verdad es que la característica es que cada día van cambiando y es una situación muy extraña para lo cotidiano. Claro. La semana pasada tuvimos un primer anuncio de que los chicos no iban a ir más a la escuela, como una medida como para que nos movamos menos por la ciudad. Y bueno, y desde ayer estamos en una cuarentena total. El presidente de la Nación, mediante un decreto y una cadena nacional, nos pidió que hagamos lo que se llamaron aislamiento social, preventivo y obligatorio. Obligatorio. ¿En qué consiste eso de obligatorio? Estamos todos en nuestras casas. La semana pasada nos habían dicho que evitemos todos los viajes que se podían evitar. Y estaba el sistema educativo en pausa. Pero ahora la reclusión es absoluta. Tenemos que estar todos en nuestras casas. Solo se puede salir a comprar alimentos en el mismo barrio, digamos, en comercios de cercanía, a la farmacia o a las cosas así como imprescindibles, pero tenemos que estar en casa. ¿Hay transporte público? ¿Hay metro? Todos los transportes públicos están con un servicio restringido para que se puedan mover los trabajadores de la salud, de asistencia social de emergencia y, digamos, hay algunos ciudadanos que tienen permiso para moverse por razones, digamos, extremas y de necesidad, tanto para la provisión de comida, de salud, como la atención. Entonces, para ellos está activo el transporte público, pero muy restringido, tanto en los horarios como en la posibilidad de salir. Esta enfermedad nos plantea, este virus, nos plantea que la única forma realmente de combatirlo es no movernos de nuestras casas. Sí. ¿Hay taxis? Hay algunos taxis. Hoy cuando salí a la calle, porque, bueno, también contarles un poco lo cotidiano de estar en casa. Claro. Yo estuve toda la semana en mi casa, saliendo poco, pero saliendo un poco. Desde ayer a la noche es que nos dijeron que no salgamos nada. Y bueno, hoy salí a hacer unas compras, porque el anuncio fue a la noche. y había, creo que en algunas imágenes que están pasando en paralelo se ve, están todos los locales comerciales cerrados. Las imágenes son de mi barrio, de San Telmo. Wow. Es un barrio muy turístico. Sí. A unas pocas cuadras de la Plaza de Mayo, que sería como el Zócalo. Y bueno, algunos taxis se ven, pero vacíos. Algunos colectivos, digamos, micros, se ven con 2 personas. Y todo está muy limitado. ¿Y las autoridades qué rol juegan, Paloma? Si te ven por la calle, ¿qué pasa? ¿Te mandan a tu casa? ¿Te pueden multar, como en España, por ejemplo? ¿Simplemente te hacen un consejo, una advertencia? ¿Qué actitud tienen? Todavía no está claro. El decreto dice que las fuerzas públicas están en la calle y que pueden preguntarte porque uno no se tiene que mover. Insisto, el decreto es de aislamiento social preventivo y obligatorio. Puede llegar la instancia de cárcel porque es un decreto que hay que cumplir. Todavía no pasó la instancia de multas, pero es el primer día, estamos a 24 horas del anuncio. ¿Se decretó la fase 2 allá? Claro. Y bueno, es la 3. La 3, están en fase 3 es la en 3. Buenos Aires. Estamos en fase 3. Ok, nosotros en Claro. México no hemos entrado en fase 2. Es una situación muy diferente. Claro, creo que en fase 2 la diferencia es que sí hay restricción en las escuelas, digamos, como para minimizar el movimiento de las personas, pero en fase 3 es que estamos todos en nuestras casas. Claro. ¿Ha habido muertos? Sí, la verdad es que los muertos son pocos, han sido 3. 3 muertos. 3 muertos. Los casos confirmados hasta el momento son 158. Una de las características de este virus es que se contagia con mucha facilidad.
Entonces, Claro. lo que se está tratando es de evitar la curva del pico de contagios, que es lo que pasó en Italia y en España, como en pocos días. Entonces, si bien tenemos 158 casos, 30 fueron del día de hoy. 30 se confirmaron el día de hoy. Claro, Entonces, lo que se está tratando es de tomar medidas extremas desde un inicio para poder ir atenuando la dinámica de los contagios, Claro. que de hecho va a ser los casos confirmados y que puede habilitar el crecimiento de los muertos. Paloma, ¿cómo matas el tiempo libre? ¿Te puedes Bueno. juntar con amigos o estás sola en tu departamento? Y no nos tenemos que juntar. Yo vivo sola, con lo cual estoy sola. Hasta ayer estaba con un amigo cenando cuando vimos la cadena nacional. Así que, no sé, veremos cómo hacemos, pero en realidad no deberíamos juntarnos. Hay muchos haciendo estrategias de comunidad para llevar esta cuarentena. Ah, qué interesante. Los memes ayudan mucho. Claro. Se dice memes, yo también sí. Es impresionante porque es lo que te saca una carcajada permanentemente. Las redes sociales están Bueno. como... Yo digo que el humor nos puede permitir sobrevivir. Exactamente. Siempre Bueno, los chistes, por se puede ejemplo, perder todo menos el sentido del humor. las especulaciones son de cuántos divorcios va a generar la cuarentena. Va a haber un baby boom en 9 meses. Y ese tipo de cosas. Y Bueno, los juegos, la cantidad Claro. de inventos, como el que mostrabas del video. claro. Bueno, una cosa que tiene como un top total son las clases de yoga. Porque Sí. claro, también todo el mundo está aburrido y necesitas hacer cosas. En línea, ¿no? Clases de yoga en línea. Clases de yoga en línea, terapia, Paloma, con tu psicólogo en línea. Claro. Paloma, te agradezco Charlas con mucho. amigos en grupo. Te agradezco mucho. Nos tenemos que ir, se nos termina el programa. Pero de verdad, muchas gracias por los videos que nos mandaste. Nosotros en La Octava queremos abrir un espacio para que los ciudadanos y las ciudadanas aquí o en cualquier lugar del mundo se conviertan en periodistas y este material que nos has mandado y tu crónica la valoramos mucho, de verdad. Te lo agradezco mucho, Paloma. Perfecto, los mantengo al tanto, los mantengo informados de favor. Buenos Aires. Cualquier información que tengas ahí relevante, no dudes, por favor, en hacérnoslo saber. Muchas gracias, Perfecto. Paloma. Buenas noches. Cuídense, mexicanos. Gracias. Un abrazo. Y bueno, pues no se olviden de que La Octava es una televisión cercana a la gente, que nos interesa que ustedes manden sus testimonios, que nos hagan llegar sus historias, que nos cuenten cómo están viviendo esto que está sucediendo. Que allá dentro de sus casas, aunque probablemente estén ustedes cada vez más aislados, estemos en comunicación, que nos vean como un espacio donde el cual podemos comunicarnos e interactuar. Vamos a seguir aquí todo el fin de semana, en el mismo horario, informándoles de todo lo que esté ocurriendo, especialmente en relación al coronavirus y cualquier otra información relevante que pueda haber. Muchas gracias, descanse, buenas noches. Los dejo con Luisa Cantú, mi compañera, con mucha más información. Gracias, buenas noches.